Una vez conocemos ya toda la mecánica de los vectores y cómo funcionan los vectores, vamos a pasar ya a fabricar rectas utilizando esos vectores. Una recta no es ni más ni menos que coger un punto cualquiera y desplazarlo utilizando un vector que vamos a llamar vector director. En este caso vamos a utilizar mucho el color, vamos a llamar a la recta de forma general con las variables x, y, x en este caso el eje de las x y el eje de las y, y vamos a tomar un punto referencia cualquiera, por ejemplo el punto P, vamos a llamarle punto P, que tendrá como coordenadas x sub 0 y sub 0. Para desplazar nuestra recta lo que haremos será utilizar un vector que llamaremos vector director y tendrá por coordenadas vx, vi. Lo mismo daría que fuese vx, vi, que fuese ab, que fuese v1, v2. Es una mera cuestión de notación. Vamos a utilizar en este caso vx, vi, igual que x0 y 0 para el punto en concreto que tengamos. Y de forma general xy, que esta sí es más habitual para la recta. Vamos a construir todas las ecuaciones de la recta una por una. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es la más sencilla con diferencia. La primera de ellas es la ecuación vectorial. La ecuación vectorial de forma general se suele escribir siempre de la siguiente manera: r es igual a r sub 0 más lambda v. Lo escribo todo en negro porque no me voy a fijar mucho en esta expresión, es una expresión generalizada. Lo que sí voy a hacer es puntualizar en este caso. Esta r hace referencia al vector posición, en este caso es xy. Esta r sub 0 sería el punto de referencia, un punto de la recta, un punto cualquiera de la recta, que de forma general hemos llamado x sub 0 y sub 0, y vamos a sumarle lambda veces. Vamos a simbolizar lambda con una L griega, esta especie de símbolo significa una L en griego, una L minúscula en griego, por el vector, en este caso el vector director, que será vx, vi. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando un punto cualquiera, x sub 0 y sub 0, y lo que estamos haciendo es sumarle una vez el vector, dos veces el vector, tres veces el vector, cuatro veces el vector. Es decir, esta lambda lo único que hace es desplazar este punto un número de veces según este vector. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera, vamos a repetir este ejemplo en todos los apartados. En mi ejemplo vamos a suponer que tenemos el punto P menos 2, 3 y el vector V 2, 1. Primer ejemplo, vamos a calcular la ecuación de la recta en forma vectorial con este punto y con este vector. Entonces, en este caso sería tan sencillo como xy es igual menos 2, 3 más lambda veces el vector correspondiente. Esta sería nuestra ecuación vectorial, y lo que está diciendo aquí es lo siguiente: el punto menos 2, 3 sería 2 en el eje de las x, 3 en el eje de las y, 2 por aquí, 3 por aquí estaría mi punto P, y lo que hacemos es utilizar un vector que avanza 2 en el eje de las x y sube 1 en el eje de las y. Aquí ya una parte muy importante, y es la siguiente: este vector no es un vector único. Este vector lo que está diciendo es que por cada 2 unidades que yo avance en el eje de las x, debería subir 1 en el eje de las y. Pero por la misma razón, por cada 4 unidades que yo avance en el eje de las x, debería subir 2 en el eje de las y. Es decir, este vector podríamos tomar el vector 2, 1 como vector director, o podríamos tomar el vector 4, 2, o el vector 20, 10, o incluso el vector menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1 lo que haría sería llevar el punto 2 hacia atrás y 1 hacia abajo. Entonces lo mismo sería siempre y cuando mantenga esta dirección. Es decir, una dirección que haga algo así como esto. En este caso, nuestro vector va a tener una forma parecida a esto, y lo que está haciendo simplemente es desplazar ese punto. En este caso, para fabricarme el siguiente punto, lo que haría sería coger este P y le sumo una vez lambda. Entonces, al sumar una vez lambda, lo que hago es llevar el punto hasta ahí. Si le sumo 2 veces lambda, volvería a añadir otra vez este vector y me lo llevaría hasta ahí. Si le sumo 3 veces lambda, me llevaría este punto hasta aquí. Pero por supuesto yo podría sumarle menos una vez lambda, y lo que haría sería hacer al revés, llevarlo hacia atrás y aparecería por aquí, o cortar este vector por la mitad y sumarle la mitad de lambda, que me lo llevaría más o menos como a este punto que está por aquí. Sea como sea, lo que me dice este vector es que este punto y este vector me generan una recta que va en esta dirección, es decir, una recta que sería algo así como esto que está aquí. Una pregunta típica en este caso es: extrae varios puntos de esta recta. Entonces lo que acabamos de hacer es básicamente lo mismo. Vamos a hacer una pequeña tabla en la cual tenemos que calcular cuánto vale x y cuánto vale y, lo que podemos variar es, en este caso, nuestro parámetro lambda. Vamos a darle, por ejemplo, 0, 1 y 2 a lambda,
como se podría dar -1, se podría dar 16, se podría dar 1/3, 1/2 o 0,6. Y en este caso lo que tendríamos sería para lambda igual a 0, lambda igual a 0, esta parte se anularía y me quedaría el punto -2,3. Para lambda igual a 1 tendríamos que sumar a este el punto 2,1, 1 por 2,1 es 2,1, menos 2 más 2 es 0 en la x y 3 más 1 que sería 4, el punto 0,4 que es este punto que está aquí. Y para lambda igual a 2 tendríamos 2 por 2, 4, 2 por 1 es 2, 4, 2, a sumar a menos 2, 3. En este caso quedaría ahí un 2 y 3 más 2 que serían 5. Conseguiríamos el punto 2,5 que es este punto que está aquí. Extraer puntos de una recta en la forma vectorial es tan sencillo como dar varios valores a lambda y automáticamente irán apareciendo todos los puntos correspondientes. Pasamos al siguiente tipo de ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica es tan sencillo como vamos a despejar por partes la ecuación vectorial, es decir, yo multiplico lambda por el vector y me quedaría lambda vx, lambda vi las componentes, y al sumar los dos tendría x0 más lambda vx en la parte de las x y por otra parte y0 más lambda vi en la parte de las y. Si yo hago los despejes correspondientes tendríamos x e y despejados de aquí arriba, x0 y 0 como primera parte de la suma, más lambda vx y más lambda vi como segunda parte de la suma. Es decir, lo que estamos haciendo es x es igual a x0 más lambda vx y en la parte de las y es igual a y0 más lambda vi en la parte de las y. Despejamos, por decirlo así, cada cosa con lo suyo. El mismo ejemplo que antes. Tendríamos el mismo punto, p-2,3, vector 2,1, cómo se colocaría esta recta en la forma paramétrica. Entonces, en este caso es tan sencillo como colocamos la estructura, x y es igual, y lo que haríamos simplemente sería colocar el punto en lo primero, -2,3, más, en este caso, 2 veces lambda, y en este caso una vez lambda, o directamente podríamos escribir lambda. Hay un pequeño ejemplo aquí que quizá también convendría darle una vuelta y es el siguiente. Yo podría preguntar dentro de esto, identificar P y V en una recta puesta de esta forma. En este caso es muy sencillo. Un punto P sería con lambda igual a 0 menos 2,3 y si quisiésemos más con lambda igual a 1, lambda igual a 2, lambda igual a 3 podríamos sacar varios puntos y el vector en este caso sería 2,1. Este 1 no se pone por elegancia pero sería 2,1. Pero hay un tipo de rectas interesantes que sería la siguiente. Por ejemplo, identifica un punto P y el vector director V en la recta x es igual a 3 lambda y es igual a 2. Entonces, en este caso hay que tener un poco de cuidado porque para empezar el punto P es más o menos sencillo de obtener. Si lambda es igual a 0, solamente hay que cambiar lambda igual a 0 aquí y lo que tendríamos sería 0, 2. Y si quisiésemos más puntos, podríamos poner, por ejemplo, lambda igual a 1, lambda igual a 2, lambda igual a 3 y tendríamos 3, 2, 6, 2, 9, 2, etcétera, etcétera. Y el vector v en este caso sería lo que acompaña a lambda. Está claro que en la parte de la x hay un 3, pero en la parte de la y, al no haber lambda, sería 0. Hay una pequeña apreciación con esto y es la siguiente. Cuando yo consigo un vector que sea 3, 0, por ejemplo, yo puedo hacer un vector equivalente a este vector, vamos a llamarle u, que sería el vector 1, 0. Lo mismo me da avanzar 3 en el eje de las x sin subir en el eje de las y que avanzar 1 y subir 0. Lo que me está diciendo esencialmente es que avance en el eje de las x y no suba en el eje de las y. De la misma forma, por ejemplo, el vector 3, 6 yo lo podría simplificar al vector 1, 2. El vector 30, 10 podría simplificarlo al vector 3, 3, 1. Lo mismo sería porque lo único que me importa del vector director es la dirección de ese vector. No me importa el sentido, no me importa el módulo, solamente me importa la dirección, por eso se llama vector director. Esta recta es muy interesante porque a la hora de dibujarla, bien podríamos poner un par de puntos y unirlos, o simplemente tenemos el vector, el punto 0, 2, que sería este de aquí, y lo que hace este vector es avanzar 3 unidades y subir 0 o avanzar 1 y subir 0. Lo mismo me da una cosa que la otra, es decir, para construir puntos avanzaríamos 1 y subiríamos 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0 y lo que me quedaría sería esta recta que vamos a llamar S, que está aquí.
Esta triple raya que se pone aquí es una raya que significa definición. Cuando se pone un igual significa muchas cosas. Por ejemplo, significa el igual que utilizamos para igualar las dos partes de x igual a 3 lambda. Y cuando son tres líneas horizontales significa definición. Definimos S de esta manera. Esta recta S la definimos de esta manera. En este caso tendríamos rectas horizontales, que son aquellas cuya componente y del vector es 0, no avanza en el eje de la axis. De la misma forma, una recta vertical, como podría ser por ejemplo esta, podría ser una recta, por ejemplo en este caso, puesta de la forma x igual a 3, porque la x siempre vale 3, y la y es igual a 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Sería un poco irrelevante. La cuestión está en que avanzas en el eje de la axis, por eso hay un parámetro en el eje de la axis, pero la x siempre vale 3. Rectas verticales, el vector director tiene la componente x0, y rectas horizontales, el vector director tiene la componente y0. Pasamos ya con esto a la siguiente recta. La siguiente recta es la forma de la ecuación continua, y la ecuación continua se saca muy fácilmente de la ecuación paramétrica de la siguiente forma. Yo quiero conseguir no tener lambda en esta ecuación, con lo cual lo que voy a hacer es básicamente despejar lambda. Entonces, al despejar lambda hay dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo sería lambda es igual a x menos x0 que pasa restando y partido por vx que pasa dividiendo, pero yo también podría despejar en la parte de abajo y sería básicamente igual. Al despejar lambda abajo, lo que tendría sería lambda es igual a y menos y sub 0 partido por vi. Como las dos lambdas deberían ser iguales, podríamos igualar las dos cosas y lo que tenemos finalmente es la ecuación continua de la recta. Hacemos un ejemplo parecido al de antes. El ejemplo va a ser, calcúlame esta ecuación con estos valores que hay por aquí, con este punto, con este vector, y sería básicamente lo mismo. En nuestro ejemplo, lo que tendríamos sería que rellenar esta estructura. X menos, y menos, colocamos el punto aquí arriba, colocamos el vector aquí abajo. El vector en este caso es el vector 2, 1, y el punto es el menos 2, cuidado porque ese menos 2 cambia de signo aquí, y 3 en la axis. Aquí tendríamos hecha nuestra ecuación continua de la recta, y un par de puntualizaciones. En la ecuación continua de la recta, si tuviésemos rectas verticales o rectas horizontales, aunque quede muy raro, aquí quedaría un 0 o aquí quedaría un 0 y se dejaría así puesto, con el 0 bien sea dividiendo a la parte de la y, bien sea a la parte de la x, según que las rectas sean rectas verticales o rectas horizontales. Con rectas verticales, como en este caso de aquí, tendríamos que la componente x es la que es 0, aquí habría un 0, y con rectas horizontales aquí habría un 0. Una de las partes interesantes de esto está en decir, y si yo llego a esta ecuación, tengo esta ecuación y quiero sacar varios puntos de esta recta, ¿cómo lo haría? Sigue siendo muy sencillo, no tiene tampoco mucho misterio y tan simple como hacer una tabla de valores, pero en este caso al no haber lambda directamente pondríamos x e y. Entonces la filosofía para hacer esto es, vamos a dar valores a la x, por ejemplo con x igual a menos 2 más 2 es 0, 0 entre 2 es 0, el 1 pasa para allá, sigue siendo 0, y el 3 pasa para allá y la y vale 3. Tenemos el punto menos 2, 3, que era nuestro punto de arranque del problema. Y si quiero buscar más puntos, pues por ejemplo un valor sencillo sería con x igual a 4, 4 más 2 son 6, 6 entre 2 son 3, 3 por 1 es 3, y el 3 que pasa para allá quedaría un 6. Podríamos hacerlo al revés, podríamos dar un valor a la y. Por ejemplo, si la y vale 4, 4 menos 3 en este caso es 1, 1 partido por 1 es 1, el 2 pasa multiplicando, 2, y 2 menos 2, que sería 0. De esta forma podríamos conseguir todos los puntos necesarios para obtener puntos de esta recta, podríamos sacarlo de esta manera. La siguiente ecuación es una de las ecuaciones más utilizadas y se le llama habitualmente ecuación general de la recta. La ecuación general consiste básicamente en lo siguiente: yo voy a tomar la ecuación continua y voy a despejarlo todo. Despejarlo todo significa que me quede todo igualado a 0. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente: este vi pasa multiplicando, este vx pasa multiplicando, y tendría algo del estilo a vi por x menos vi por x0 es igual a vx por y menos vx por y0. A partir de aquí lo que voy a hacer es despejarlo todo y me quedará del estilo a: al pasar esto para allá pasaría restando el vxy, al pasar esto para allá pasaría sumando el vi y sub 0, y tengo una estructura de este estilo. En esta estructura podemos diferenciar claramente que tenemos una x y una y todo lo demás son números que en principio son conocidos,
Y lo que se suele hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a llamar a al coeficiente de la x, voy a llamar b, signo incluido, al coeficiente de la y, y al resto de los números, todos ellos, les voy a llamar de forma genérica c. Entonces, de esta forma lo que tengo es una ecuación de este estilo, donde yo sé que esta b es menos vx y que esta es v sub i. Mucho cuidado con esto porque realmente no es así, dado que el vector podría ser bien este o bien el contrario. Aquí lo que está diciendo es que b hace referencia a vx, a hace referencia a vi y uno de los dos cambia de signo. Me daría igual que fuese este que este, porque yo podría hacer en esta ecuación de arriba cambiar de signo aquí, aquí, aquí y aquí, y tendríamos que este sería menos vi y este sería más vx. Entonces este signo realmente hace referencia a que uno de los dos tiene que cambiar de signo. No hemos puesto cuánto vale la c, que sería menos vix0 más vi0, porque realmente es una expresión demasiado complicada y luego en la práctica no es realmente necesario. Cuando yo voy a hacer un ejemplo con esto, por ejemplo, aquí podríamos hacer con el mismo que antes. Vamos a hacer el mismo ejemplo, dados los elementos vector 2, 1 y punto menos 2, 3. Lo que yo voy a hacer para fabricarme la ecuación en la forma general es lo siguiente. Bien podría yo hacer todas estas ecuaciones de aquí, llegar a esta ecuación y despejar después. Si yo despejo me quedaría lo mismo que voy a hacer ahora, pero es mucho más sencillo acudir directamente a esta expresión. Como yo sé que van intercambiados, la vx va con la y, la vi va con la x, lo que puedo hacer es, esta y va con la x, con lo cual escribiríamos directamente una x, y en esta b tiene que ir vx, pero cambiado de signo, es decir, aquí en la A iría este 1 y aquí en la B iría este 2, y uno de los dos cambiados de signo. Para que sea más sencillo vamos a cambiar de signo al segundo, por i, y más c igual a 0. Una forma de sacar c sería utilizar esta especie de fórmula que está aquí arriba. Conocemos vi, conocemos x0, conocemos vi y conocemos y0, podríamos calcular, pero lo más sencillo es razonar. Evitamos muchas operaciones y evitamos un montón de cosas. Razonar lo que significa es, yo sé que esta recta debería pasar por este punto, pues si pasa por este punto, cuando la x sea menos 2, la y debería ser 3. Es decir, aquí iría un menos 2 por 3 y más c debería ser igual a 0. Si despejamos en este caso c, lo que me quedaría sería que c es igual a 8 y tendríamos ya nuestra ecuación definitivamente colocada en la forma x menos 2i más c, que ya sabemos que vale 8, es igual a 0. Como decíamos antes, lo mismo habría dado poner menos x más 2i, pero en ese caso quedaría menos 8 igual a 0. Mucho más sencillo es hacerlo con esta forma que no hacer los pasos, pero podemos fijarnos que si este 1 pasa para allá, tenemos 1 por x, ahí está el 2i que pasaría restando, y 2 menos 5 pasa sumando, 2 menos 6 pasaría sumando 2 más 6, que serían 8. Sería lo mismo, pero mucho más rápido y mucho más sencillo de esta forma. Y una vez que hemos hecho esto, nos queda solamente por hacer la ecuación explícita de la recta. Esta ecuación es esencialmente coger la ecuación de arriba, coger la ecuación general y despejarla ahí. Tan sencillo como despejarla ahí. Entonces vamos a hacer los pasos. Tendríamos bi sería igual a menos ax menos c, y despejando definitivamente la y, lo que tengo es menos a entre b por x más c partido por b. Esta ecuación no nos va a hacer falta de esta forma, y lo que vamos a hacer aquí sencillamente es lo siguiente. Vamos a llamarle a toda esta parte de aquí m, vamos a dejar la x donde está y vamos a llamarle a esta parte de aquí n, de tal forma que tenemos y es igual a mx más n, que sería la ecuación explícita en este caso. A esta m se le llama pendiente y esta m a la vista de lo de arriba es menos a partido por b, donde a es vi, b es vx, con lo cual la m lo que está diciendo es que coloque vi entre vx. Y esta n se llama ordenada en el origen, y preferimos no poner fórmulas porque esta c habría que colocar todo esto que está aquí arriba, en esta b habría que colocar el menos vx. Es mucho más sencillo, como hemos hecho antes, deducirla paso por paso. En nuestros ejemplos anteriores lo que haríamos sería, pues por ejemplo, en este caso,
Para calcular la recta de esta forma, sabemos que la m es igual a vi entre vx, vi es 1, vx es 2, un medio, y la recta me quedaría de la forma y es igual a un medio por x más n. Lo que nos queda por hacer para hallar la n es tan sencillo como, al igual que hemos hecho antes, sustituimos el punto en esta ecuación y tendríamos que 3 debería ser igual a un medio por menos 2 más n. Despejando de aquí, un medio por menos 2 es menos 1, pasa para allá, quedaría 4 en este caso, n sería 4 y definitivamente mi ecuación sería y es igual a un medio de x más 4, cambiando la m por un medio y cambiando la n por un 4. Hay una ecuación que sale de esta y es una ecuación que se le suele llamar ecuación punto pendiente. Esta ecuación se podría deducir automáticamente de la explícita, pero no lo vamos a hacer directamente, vamos a dejar indicado la forma que tiene este tipo de ecuación. Se llama punto pendiente porque contiene a un punto de la recta, a un punto cualquiera de la recta, y contiene a la pendiente, la misma pendiente que antes. En este caso, m es vi entre vx, lo mismo que antes. En nuestro ejemplo, y ya acabamos con este, con el mismo punto y el mismo vector que hemos utilizado durante todos los ejercicios, para calcular esta ecuación punto pendiente simplemente habría que hacer lo siguiente: colocamos la estructura y es igual, aquí habría un más, aquí habría un paréntesis, x menos x0. Calcularíamos cuánto es m, en este caso, como hemos hecho antes, m es igual a un medio, el vector es el vector 2, 1, 1 entre 2, y lo que haríamos sería colocar aquí la m, y tan sencillo como colocar aquí el punto de la recta. El punto que me dan en todas ellas es el menos 2, 3, pues colocaríamos aquí un menos 2, colocaríamos aquí un 3, y con esto quedaría hecha la ecuación punto pendiente, con la que si tuviésemos que pasar, por ejemplo, a la explícita, lo que haríamos sería multiplicar un medio por x más un medio por 2, un medio por 2 es 1 más 3 son 4, aquí está, y el un medio por x ahí se nos quedaría como pendiente por x. ¿Qué nos quedaría por contar de todo esto? Lo que nos queda por contar es cómo pasar de una recta a la otra. Hemos visto varios pasos de una a la siguiente, pero por ejemplo, si me pidiesen pasar de la punto pendiente a la paramétrica, o me pidiesen pasar de la general a la continua o algo así, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, por ejemplo, de la general, una forma de hacerlo sería: tenemos el vector vx y vi escondido entre esta y esta b, y lo que haríamos sería extraer ese vector vx y vi, que iría aquí abajo, y para la parte de arriba buscaríamos un punto cualquiera dando valores. Para x igual a 0, despejamos la y, tenemos un punto. Esta forma que acabo de contar es básicamente la forma en la que siempre se pueden conseguir rectas. Hemos visto cómo a partir de un punto y un vector siempre puedo conseguir otra recta, con lo cual yo podría siempre, en una recta dada, sacar un par de puntos. Para x igual a 0, para x igual a 1, saco un par de puntos, con 2 puntos fabrico un vector, y con un vector y uno de esos 2 puntos tendría cualquiera de estas rectas. Es verdad que hay algunas de las ecuaciones que es más sencillo de una forma distinta. Por ejemplo, para pasar de la general a la explícita, pues yo directamente puedo despejar la y me quedaría esto. Para pasar de la punto pendiente a la explícita, directamente puedo operar todo lo que está aquí y me queda esto. O para pasar de la continua a la general, no tengo más que despejar todo y dejarlo igualado a 0 y me quedaría automáticamente esto que está aquí. Con esto tenemos todo el tema de las rectas preparado, y lo que nos queda por ver en los siguientes puntos va a ser distancias entre rectas, ángulos entre rectas y cosas semejantes. Pero esta estructura tiene que quedar perfectamente clara para el resto de temas. Cerramos entonces la parte primera de rectas y pasamos ya a operaciones y a características de las mismas.